La guerra, problemas sociales, económicos, la búsqueda de sueños, son tantas las razones por las que centenares de suchitotenses migraron al interior del país y fuera de él. Algunos volvieron, muchos nunca regresaron a Suchitoto. Soy Yulisa Padilla y este programa está dedicado a esos suchitotenses que un día se fueron, pero que sus corazones no están ni tan lejos ni tan cerca de Suchitoto. Bienvenidos y bienvenidas a Suchitotenses en la diáspora, ni tan cerca ni tan lejos. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del programa Suchitotenses en la diáspora, un espacio dedicado a las historias de vida de aquellas personas que un día partieron de Suchitoto, pero que nunca se olvidaron de él. Este es un programa de entrevistas que busca encontrarse con esas voces de suchitotenses que hoy habitan otros rincones del mundo, pero que llevan en el alma el recuerdo de las calles empedradas, las campanas de la iglesia Santa Lucía y la tranquilidad que habita en Suchitoto. Aquí en Suchitotenses en la diáspora hemos compartido historias de sueños, luchas, nostalgias y esperanza. A lo largo de diferentes entrevistas hemos escuchado a quienes no viven ni tan lejos ni tan cerca, pero que siguen conectados profundamente con su tierra, con su gente y con la memoria viva de un Suchitoto que los vio nacer y crecer. Esto es Suchitotenses en la diáspora, un puente de palabras, memorias y afectos entre quienes están lejos, pero que nunca olvidaron sus raíces y orígenes. Y en este episodio quiero contarles que nos está acompañando una joven suchitotense que hace ya algunos años partió al extranjero, una mujer luchadora que busca siempre salir adelante y que no le importa hacer sacrificios para el beneficio de su hijo y de su familia, quien se considera a sí mismo como una persona que lucha cada día por ser mejor mamá, mejor hija, mejor hermana y una mejor persona. Y en esta tarde nos acompaña Carol Rivera. Quédese con nosotros para que pueda escuchar su experiencia viviendo fuera del país y los recuerdos que aún atesora de Suchitoto. Así que le damos la bienvenida a Carol Rivera. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Un placer que nos estés acompañando acá en Suchitotenses en la diáspora de Gaceta Suchitoto. Hola, muy buenas tardes. Gracias, el placer es mío. Pues aquí nada más contenta y un poquito orgullosa porque me tomaron en cuenta. Sí, gracias. De verdad que como equipo de Gaceta Suchitoto estamos bastante agradecidas, pero como te mencionaba al inicio, cuando estábamos conversando solamente tú y yo, que yo sé que es bien ocupado, ¿verdad? Los horarios que ustedes tienen en el extranjero, a veces solo toca pues trabajar. Entonces, de verdad que desde el equipo de Gaceta Suchitoto te agradecemos el espacio y la disposición pues que nos ha brindado para poder conocer más sobre tu historia en el extranjero. Y bueno, para quienes no te conocen, Carol, yo quisiera que te presentaras, que nos contaras de dónde eres, de acá de Suchi, dónde fue que viviste, en qué barrio. Entonces, para que la gente pues vaya conociéndote y para que ya te conocemos, para que puedan recordar, ¿verdad? Carol Rivera. Y también si nos podrías decir ahora dónde te encuentras ahí en el extranjero. Bueno, ¿quién es Carol? Para empezar, mi nombre completo es Carol Elisa Alfaro Rivera. Nací en 1995 en el barrio Santa Lucía, detrás de la Iglesia Católica. Estudié, yo creo que solo me faltó una escuela de Suchitoto pasar. Okay, sí. Porque estudié en la Chacón, pues que es el kinder, ¿no? Sí. Escuelita, no,
¿cómo se llamaba? La Nel No, Escobar Chacón, la del kinder. Sí, el Ajá, kinder. Escobar Chacón, sí. Después si mal lo recuerdo, del primero a tercero lo estudié en el grupo. Y después yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mami, a mí me gusta el uniforme de Ana Dolores. yo quiero usar ese uniforme. Sí. Estudié ahí de cuarto a sexto, creo. Ya después me pasé otra vez para el grupo y ahí sí lo terminé hasta noveno. Estudié también en el INSU, ahí cursé mi bachillerato general. Y luego, pues por cosas económicas me tocó descansar un año. Entonces, en ese año, yo todavía no era mayor de edad, me tocó trabajar. Sí. Pero era muy difícil encontrar un trabajo por mi edad, un trabajo más o menos. Entonces, yo recuerdo que los dueños de la casa de la abuela me dieron la oportunidad, aún siendo menor de edad, me faltaban creo yo que como unos 3 meses, me dieron la oportunidad de trabajar ahí. Sin yo tener experiencia, yo no sabía cocinar, o sea, era mi primer trabajo. Sabía lo esencial, que huevo, que arroz, que frijoles, eso. Pero, sin embargo, ellos confiaron en mí y me dieron el chance. Esa fue mi primera experiencia trabajando. Yo había trabajo desde con mi mamá desde como 15, 16 años, pero no era un trabajo en sí. O sea, así de que, o sea, estoy ganando para ganarme unas fichitas, ¿no? Entonces, ya luego después de ahí, también recuerdo, pasó ese año, ya mi mamá me dijo, ok, Carol, ya tengo para tu universidad, al menos para que la comiences, ¿no? Sí. Entonces, busca qué carrera es la que querés, busca qué es lo que te gusta. Entonces, estudié licenciatura en Comunicaciones y Turismo. Después de eso, estuve estudiando, pero también yo me acuerdo que mi abuelo le dijo a mi mamá que me iba a ayudar con los pasajes, porque era como que mi mamá me ayudaba con esto, mi abuelo con esto, entonces yo tenía que colaborar porque pues no alcanzaba. Y me acuerdo que Kenia en Guasapa Café me dio la oportunidad también de trabajar ahí, también estuve en la cocina y trabajaba los fines de semana. Sí. Lo que yo sacaba de los fines de semana lo ocupaba yo que para las pupusetas de la mañana o para libros que me pedían y así iba, poquito a poquito. Ya después me acuerdo yo que a finales pero ahí por junio, julio, por agosto, creo que fue que murió mi abuelo. Y ya, pues, para mí fue como un shock. Yo el sueño de venirme ya lo tenía. Desde muy pequeña yo creo que le decía a mi mamá, yo me quiero ir para Estados Unidos, pero pues lo económico no ayudaba, ¿no? Y al morir mi abuelo fue como decir, ya, o sea, ¿qué voy a hacer? Él era una de las personas que me ayudaba, ya no voy a poder, ya. Yo creo, lo tomé, no sé, como sí, como un antes escape. y un después, ¿verdad? Sí, ajá. Marcó como algo bien importante en tu vida, fue como un antes y un después. Sí. Entonces me costó convencer a mi mamá, pero yo siempre digo que las cosas de Dios, los planes de Dios son perfectos. Y gracias a Dios mi mamá accedió. Hicimos malabares para conseguir el dinero y así fue que me vine para acá. Okay. Estudiando y trabajando, esas fueron las últimas cosas que yo hice. Estaba en Guasapa y en la universidad. Bien, vamos a retroceder un poquito de lo que me has contado, Carol, y precisamente yo te conozco porque fuimos compañeras en Ana Dolores. Y fíjate que yo recuerdo
como que fuimos compañeros como en octavo, noveno, pero dices que fue hasta sexto, ¿verdad? Que hiciste en Ana Sí, Dolores. sí. Entonces quiero como que Fíjate nos... que, Ajá, perdón, no, sí. es que yo creo que también fuimos compañeras en kinder. No, en kinder sí, ajá, en la Nela, es cierto. Ya Porque luego yo en Ana tenía Dolores, una foto y de hecho yo creo que ahí, por ahí anda, donde era donde Día de las salimos. Madres Ajá, y como que nos habían puesto a cantar una canción que estábamos como con camisita blanca y una faldita roja. ay, mira, ay, me pasas después esa foto. Sí, Quiero y digo yo, ver. no, y yo me acuerdo de esa canción, le digo yo a mi mami, sí, ahí Ajá, sale Coqui, ahí sales tú, ahí sale muchos compañeritos que al final, quizás en bachillerato, nos volvimos a reunir. sí, cabal, fue en bachillerato. Y fuimos compañeros cuando creo que también estaba el que fue que nos movieron de la Nela para el colegio, que ahora es el centro de arte. Sí, ¿Será ahí la foto? Todavía estábamos en la Nela, quizá, yo en creo el que sí, propio edificio. yo creo que sí, Pues sí, ya hace, en el 2001 creo, por para ahí. esos terremotos por ahí Sí. así. Vaya, Caro, yo quisiera que nos comentaras cómo recuerdas tú precisamente esos años, cómo recuerdas tú, nos comentabas de que viviste acá en el barrio Santa Lucía, cómo fueron esos años de infancia, esos años de adolescencia, cuando estuviste en Ana Dolores, o cómo fue este cambio, si sentiste algún cambio de irte del grupo de la Isaac para Ana Dolores. Entonces quiero como que nos contés esta historia de Carol mientras estuvo acá en Suchitoto en sus años de infancia y de adolescencia antes de irte. Fíjate que mi infancia fue bien bonita. Sí. Yo tengo recuerdos tan bonitos que en aquel entonces eran las 10, 11 de la noche y ibas a ver el montón de chamaquillos en La la calle, calle. pelotas, sí, condelero, mica pelota, de todo. Me acuerdo que eran las 10, 11 y nosotros nos íbamos hasta la plaza Ajá. tirando las pelotas, o sea, ese era nuestro, ¿cómo te puedo decir? Entretenimiento. Sí, sí, No yo, había celulares todavía, así como que juegos y todo eso. A lo mucho que llegábamos era como esos Nokias que tienen la culebrita, ajá, pero no había como celular para y a veces entretener. ni saldo se tenía, pero pues uno Ajá, cabal, es cierto. Y entonces hasta que pegaba el grito la mamá te ibas para adentro, te sí, entrabas a la casa. nos llegaba la noche, nos reuníamos un montón de niños, todos los Ileana Molina, Samuel Molina, las hermanas Rivas, Mariela y Albani. Ella ya estaba un poquito más grandecita, pero yo me Sí, llevaba mucho con ella. Siempre me ha gustado llevarme con gente un poquito mayor mayor. que mí. Ajá. Ajá. Daniel, Lisbeth, todos ellos, los hijos de la señora Mati, con todos ellos nos reuníamos y todas las noches era reunión de niños A ahí jugar. y toda Sí. esa cuadra se llenaba, todita, mis primos, Jocelyn, Mariela, los hijos de mi tío Chamba, Bill, todos nos reuníamos ahí, éramos una Eran manita muchos de chamacos, niños. sí, Ajá, eran bastantes. de todas edades. Sí. Sí, ahora mira como que eso bastante se ha perdido. Yo también recuerdo en la calle también, bueno, donde vivo ahí en Concepción, éramos un montón de niños que salíamos, al igual que tú, como dices, también jugábamos de batear. Me acuerdo que de batear era como nuestro juego favorito y hoy nada de niños no se ven en todas estas calles. Así Yo que la recuerdo, verdad que somos bien afortunadas. Sí. no sé quién había subido una foto ya hace bastantito tiempo y eran las 7 de la noche a esa hora que la habían subido. Le digo, ¿y la gente? ¿Dónde está la Ajá, gente la en la gente casa? todo aquello es cierto. Sí. ¿Qué pasó? O sea, me asusté porque digo yo, pues antes eso a esa hora estaba lleno. No me acuerdo si era foto o video, pero sí dije, ¿y la gente dónde está? Sí, es cierto, la verdad que bastante ha cambiado los tiempos, ¿verdad? Ahora los niños su entretenimiento es el teléfono y desde chiquitos, ajá, entonces es como que sí ha cambiado bastante la manera en entretenernos, ¿verdad? Como niños. Y el paso de la Isaac, Carol, ¿qué tal? ¿Cómo te gustó más estar en Ana Dolores? Mentiras, no deja de decir eso, pero ajá, lo que nos quieras contar sobre ese Fíjate momento.
que las dos escuelas me gustaron. En las Ok. dos escuelas. Lo que recuerdo yo de Ana Dolores que éramos como más activos no, uno de mujer, ¿no? Era más activo en los deportes. O Ah, sea, sí. como que yo me acuerdo que salíamos a recreo y era jugar fútbol, Sí. jugar de batear, todos el voleibol, todos los deportes, yo quizás los aprendí ahí, porque siento yo de que ahí era el atractivo de los recreos allá. En cambio, el grupo, yo siento de que, yo recuerdo de que a mí me gustaba andar dándole vueltas a la manzana. ese era, Ajá. ese era en eso perdía yo los 15 minutos de recreo, De darle recreo. vueltas a la manzana. Sí, más que bien grande. Ajá. Sí, o si no, sentarme viendo a los muchachos jugar Jugar. fútbol o Ujú. qué sé yo ahí, pero sí en donde yo sentía yo que yo disfrutaba así bien los recreos, el tiempo libre era en Ana Dolores porque yo decía, ahí, o sea, no había ni una muchacha, ni una niña que no jugara, todas Es sabían cierto. jugar. Es verdad. Y entonces se te cumple el deseo de ocupar el vestido blanco de Ana Dolores. Yo me sentí una princesa. Cabal, aunque nos hacían bullying los del grupo y los del INSU, Pero con fíjate apodos que como feos. es que es eso de que cuando a vos te gusta algo, lo que Da digan los igual. demás no importa. Porque Sí, a, es a mí me cierto. gustaba usar mi vestidito, a mí yo me sentía bien bonita. Es que era bonito, o Entonces yo sea, no le bien, bien paraba bola. único. Ajá, Ajá, era bien único. O sea, la verdad que resaltábamos en medio de las sí. demás escuelas. Me También gustaba hasta el listoncito que usaba, o sea, a se mí se me hacía ocupábamos. muy elegante, yo me sentía Sí, bien bonita. es cierto, nos veíamos bien bonitas con ese uniforme. También mencionaste que estudiaste, bueno, llegaste a estudiar en la universidad. ¿En qué universidad, Carol? En la ¿Fuiste a UTEC, estudiar? En la UTEC. tecnológica. Mira, de la misma universidad, del alma mater de la UTEC. Yo Sí, también estudié comunicaciones en la UTEC. ¿Cuánto tiempo hiciste ahí en la hice tecnología? casi el año, Casi un casi el año. año. Sí. Sí, y te tocaba viajar desde acá de Suchitoto, te quedabas en San Salvador. No, me tocaba viajar. De hecho, yo recuerdo que los primeros 15 días mi mamá tenía que madrugar porque le daba miedo que yo me fuera sola. Sí, típico. Entonces ella Ajá. madrugaba y pedía entrar tarde a su trabajo para irme a dejar. Y ya así fue, la primera semana ella me iba a dejar y me iba a recoger. Sí, Ya la segunda semana ya me soltó un poquito y ya solo me iba a dejar, ya yo ya me venía sola. verdad, sí. Pero sí, fue viaje todos los días. Ya después me acuerdo yo que hacíamos un esfuerzo un poquito mayor y ya salían, no sé si te diste cuenta que salían Los microbuses, microbuses. Ajá. ajá, en la Pero te madrugada. salmó Entonces, bien caro. sí, Así. sí, pero mi mamá decía, prefiero que llegues sana y salva, Sí, porque más en en aquel los buses, tiempo. pues no, o sea, cualquier cosa puede pasar y uno, pues, Sí, pasa. es cierto. Sí, claro, y más en aquel tiempo que, ay, cuántas cosas no pasaban, ¿verdad? Si yo Sí, me pusiera a contar todo lo que me pasó cuando iba a la universidad en esos ay, viajes, no. pero bueno. Bueno, nos contabas también que tuviste como tus primeros empleos en dos restaurantes, ¿verdad? Acá de Suchitoto, creo que en el área de cocina, creo que fueron los dos. Entonces, Sí. no sé si quisieras como contarnos un poquito más de qué hacías tú antes de decidir, pues de tomar esa decisión de migrar. ¿Será que siempre estabas estudiando y trabajando y ya luego migraste o qué hacías antes de irte para los Sí, Estados Unidos? cuando estuve trabajando en la casa de la abuela, pues ahí me contrataron como cocinera. Uh-huh. Y a veces me da risa porque yo digo, yo metiéndome de cocina, decía yo, y yo no sé nada de cocina. Era una cipota pues de 17 años pero la necesidad valía más. Me acuerdo yo también de que el primer pago, Sí. yo era totalmente dependiente de mi mamá.
Sí. totalmente dependiente de mi mamá. Entonces, el primer pago, me acuerdo que yo se lo di a ella y yo le dije, pues, usted es la que paga esto, la que paga lo otro, usted sabe cómo, en qué lo va a ocupar. Sí. Y ya luego, yo creo que, no me acuerdo si yo a los señores, a los dueños les dije yo que yo me quería pasar a otra, a, Área. ajá, pero me acuerdo yo que me iba cuando no tenía nada en la cocina, ya había preparado todo, no habían clientes. Me acuerdo yo que me iba enfrente porque a mí me gustaba eso, me gustaba atender, me gustaba La atención la al atención al cliente. cliente, Ajá. ajá. Entonces, y me iba yo de meque y me acuerdo que ahí estaba una compañera y también no eran nada egoístas, nada de decir no o que me sacaran ni nada, no, al contrario, sentí yo que me ayudaban en algunas cosas y así, hasta que me salió la oportunidad de meterme al WhatsApp Café. Ujú. Kenia me dio la oportunidad ahí y pues uno siempre va queriendo avanzar. Entonces el pago era un poquito Oh, mejorcito ujú. y yo ya, mi mamá ya me había dicho que ya casi, ya para el próximo año yo iba a entrar a estudiar, entonces yo dije, pues yo no puedo estar estudiando entre semana y Kenia solo me iba a dar los fines de semana, entonces yo sentía que me quedaba perfecto. Sí. Ujú. Entonces me quedaba ahí estudiando los sábados y domingo todo el día y ya entre semana yo ya me tocaba irme a estudiar. Ok. Mencionabas, Carol, que era como uno de tus sueños, uno de tus anhelos el irte para los Estados Unidos. Bueno, ya todo esto no te he preguntado si estás en Estados Unidos o, bueno, hay muchas personas que se han ido para Francia, hemos entrevistado a personas que se han ido para España, pero tú sí estás en Estados Unidos. Sí, estoy en Ah, California, ok, no te había Francisco. preguntado. Sí. Vaya, entonces nos mencionabas que sí era como tu anhelo, ¿verdad? El hecho de irte para los Estados Unidos, pero quisiera saber si nos pudieras contar como qué fue eso que te motivó a decidir irte para los Estados Unidos. Ya nos comentabas un poquito acerca de la situación del fallecimiento de tu abuelo, creo que eso fue como una parte bastante importante, ¿verdad? Para el hecho de decidir ya tomar esa decisión de irte al extranjero. Sí, yo creo que eso fue y también la parte económica. La parte económica, pues yo siempre, yo miraba cómo batallaba mi mamá. Sí, Y entonces yo decía, algún día, pues yo la tengo que sacar de trabajar, algún día yo tengo que hacer algo, porque pues a todo hijo no duele. sí. Entonces, más que todo era eso, sacar a mi mamá adelante, sacar a mis hermanos adelante, ayudarles a mi familia. Eh, Me sentí estancada, sí llegué a un punto con la pérdida de mi abuelo, me sentí como estancada y yo dije, pues no, algo tengo que hacer. Y el venirme para acá era un sueño como que yo sabía de que quizás en mis adentro yo sabía que un día lo iba a lograr, pero no sabía cuándo y digo, o como que había eso, esa incertidumbre de Sí, que si sí o no. Entonces, hay muchas cosas que pasan y que solo se sabe entre cuatro paredes. Entonces, cosas que uno se la guarda para uno. Pero sí, creo que fue eso, la economía, la pérdida de mi abuelo y entre otras cosas que prefiero guardármelas para mí. está bien. Ah, Entonces, tomas esa decisión. Me imagino que pues el gran sacrificio, ¿verdad? De poder reunir el dinero para poder irte. Y quisiera que nos comentaras cómo fue este proceso, Carol, de tomar la decisión de despedirte de tu familia, de tus amigos, que me imagino que no debe ser pues nada fácil, nada agradable el hecho de despedirte, de decirte a la familia de comentarles pues que te va, ¿verdad? Ya tener como esa fecha de que ya se acerca. Entonces quisiera que nos comentaras cómo fue este proceso de emigrar. pues de hecho, yo recuerdo que no le dijimos a nadie, Ah, ok. pues porque en esos viajes uno no sabe si, Sí, si va a ser algo o si sí o si no. Está siempre la incertidumbre de que si sí o sí. si no.
Entonces preferimos guardárnoslo y que Dios decidiera. Fue duro, pues como imagínate despedirte Dejar todo, sí. de tu mamá, que no sabes si algún día la vas a volver a ver. Recuerdo que de mis hermanos ni me despedí. O sea, Ay, de nadie, de nadie, de nadie. La única que me fue a dejar fue mi mamá y la pareja que tenía en ese entonces. Pero yo recuerdo que ese ratito fue el peor, sí, porque era como que yo me estaba despegando claro, de lo mío, sí, de lo mío y una cipota totalmente dependiente de su mamá que quería agarrar alas, pues, pero siempre con ese miedo, porque sí, me temblaba todo. Yo sí. decía, Dios mío, pues, ¿cómo le voy a hacer? Pero ahí voy. No sé cómo le voy a hacer, pero ahí voy. Sí, fue bien, bien duro y que en el propio Salvador me tocó caminar. Desde aquí, Desde aquí me tocó comienzas, caminar. sí, Yo iba dejando las pezuñas y todas esas piedras, pero fue esto es una travesía, que a sí. veces el miedo te absorbe. Y como que sí, hoy yo recuerdo todos esos ratos y yo pienso que fue un sueño, que yo estaba dormida, que no fue verdad todo lo que uno pasa ahí, pero aquí estamos, por la Fue misericordia de bastante Dios. tiempo el que transcurrió para tu llegada, o Carol, fue rápido el viaje. Fíjate que yo creo que en 15 días Ah, nosotros ya rápido. estábamos, solo Ujú. que nos agarró migración. Ah, ok. Ujú. De hecho, esa parte, yo digo que hay unas personas que tienen suerte y hay otras que no tanto. Sí, Yo recuerdo de que como que nos usaron de carnada, al grupito que íbamos como que nos usaron de carnada. Recuerdo de que solo nos dijeron, donde saque ya ven, para ahí van a correr. Entonces, y ahí iba el montón de chamaquillos corriendo, ¿no? Y a mitad del camino yo recuerdo que nos rodearon un montón de camionetas y pues nada más lo que hicimos como nos salieron de enfrente, corrimos para atrás de donde veníamos y nosotros como a veníamos de un regresarte. barranco, ajá, nosotros veníamos de un barranco. Las personas que nos llevaban, personas drogadas, Ah, de todo, se habían metido de todo esa vez. sí, Entonces, yo en mi adentro, yo no quería que me agarraran, pero también tenía miedo quedarme porque las demás, o sea, yo en ese momento yo iba corriendo y yo solo sentía que iban detrás de mí, pero yo no miraba a nadie conocido. Entonces, y yo recuerdo de que cuando iba corriendo y yo iba a tirarme ya al barranco, sí. pero habían hecho como trampitas, las habían tapado así con hojas y palos y todo eso. Entonces yo caí y solo recuerdo que me cayó un montón de tierra, palos y después otra persona encima y después otra persona y yo vi que había como un túnel así abajo había otro túnel y yo dije, yo solo me quedé viendo así y dije, ¿y si me meto en ese túnel? Ay, Pero a la no. misma vez, o sea, yo caí y dije, gracias Señor. Así, no sabía si era bueno o si era malo, pero yo dije, gracias Señor. Sí. Cuando sentí que las demás personas me cayeron encima, llega un agente del ICE y ya me dice, sal, me dice así, no puedo, decía yo, tenía un montón de tierra y tenía a la otra persona encima. Sí. Entonces me ayudó, pero yo digo de que ya fue cosa de Dios, porque si a lo mejor yo me hubiera escondido, no sé qué me hubiese pasado, porque uno pasado como unas cañeras. Entonces en esas cañeras uno de los muchachos intentó tocarme Ay, y no. yo lo que hice fue correr y hasta me amenazó, yo recuerdo que me gritaba y me decía, allá arriba vas a pedir que te ayude a subir y no te voy a ayudar. Pues no me ayuda, le gritaba yo así. Y yo gritaba a las otras muchachas, ¿no?
y gracias a Dios encontré la balsa donde íbamos a pasar el río. Pero yo digo que fue ya cosa de Dios, cosa divina, porque sí, no sé qué me hubiera pasado si yo me Claro. hubiese quedado ahí. Un camino, Carol, bastante difícil y yo sé que todas las personas que cruzan, ¿verdad? Y que van en este camino tienen muchísimas anécdotas, tienen muchísimas historias no tan bonitas, ¿verdad? Porque en el camino puede pasar de todo y pero qué bueno, ¿verdad? Que tú pudiste llegar con bien hasta tu destino y que no fue como tan largo, ¿verdad? Este trayecto, porque conocemos a personas que les ha tocado que un mes, 2 meses y muchísimo más se alarga, pero qué bueno que tú pudiste llegar en menos de un mes. Nos contabas que, bueno, en 15 días ya estabas en tu destino. Entonces, no sé, quisiera que nos contaras, Carol, si recuerdas todavía cómo fue como tu llegada, ¿verdad? Ese momento tan importante de cuando llegas ya a tu destino, si tenías como dónde llegar, si tenías quién te iba a recibir o no, ¿verdad? En el caso de que no tuvieras quien te recibiera, no sé si nos podrías comentar eso, o también qué fue como lo que más te impactó, ¿verdad? Llegar a un país completamente nuevo, ¿verdad? Llegas a un país donde no te conoce mucha gente o no te conoce nadie, un país donde muchas veces no conocemos el idioma, entonces, ¿qué fue eso que más te impactó al llegar a Estados Unidos y cómo fue esa llegada allá? Fíjate que yo no tenía yo quien me recibiera. Ok, Pues uno hace sus planes, pero no sí, conocemos los planes de Dios. Entonces, a mí ya me habían dado el sí en migración para poder salir, pero todos los planes se deshicieron. ok, Solo Dios sabe por qué, y yo en ese momento no lo sabía, y ya después, ya uno, por eso fue, a sí. los años. Siempre Entonces, uno no entiende como estas situaciones, ¿verdad? Hasta después como que unimos los hilos y dice, bueno, por eso pasó aquello. sí, Sí, y lo mío fue, yo siento que gran testimonio, porque yo tenía miedo que me castigaran, pues, porque cómo es que te venís y no tenés a dónde llegar. ok, Entonces, ese es el miedo que te metía a otras compañeras, ¿no? sí, Y me metí en una gran depresión. Yo llegué a estar bien delgada porque yo decía, Dios mío, y entonces ya estoy aquí, ya me dejaste llegar hasta acá, pero entonces, ¿qué hago? ¿para dónde me Ajá, vas a llevar? Ajá, sí, ¿para dónde me vas a llevar? Y yo, no había día que no llorara. Ahí conocí a una amiga que era salvadoreña, mitad cubana, pero ella residía en El Salvador. sí, Entonces a ella una tía la iba a sacar, le estaba ayudando. Y ella, Dios la tocó y me dijo, oye, Carol, no te preocupes, voy a hablar con mi tía, voy a hablar con mis primas. Yo sé que ellas te van a ayudar. Ella ya casi se iba, a los días se iba. Entonces, y yo decía, pues si ya se va a ir, cualquiera puede decir misa, decía yo. Al final, pues me voy a quedar y fui mujer de poca fe, ok, pero me acuerdo yo que un día antes, una noche antes ella de irse, me fue a buscar y me dijo, Carol, este es el número, llámale a mi tía, y ya me dio toda la información. Sí, fue en cuestión de una semana que yo ya estaba fuera. La señora, que yo le voy a estar totalmente agradecida, porque nadie te va a meter a tu casa sin ni siquiera conocer una pizca de voz. Nadie, nadie. La señora, siento yo que que es un gran testimonio, porque sin conocerme pagó, porque mi mamá no le había mandado el dinero, mi mamá se lo mandó hasta que yo ya estaba en su casa. ok, Y así fue. Me daba miedo porque igual yo no las conocía. Yo a la muchacha yo la había conocido ahí adentro, peor a la tía, al esposo. O sea, yo no me sentía agradecida, pero el miedo ahí estaba. claro, Ya ujú, luego de eso, eso fue en Los Ángeles.
ella vivía en Los Ángeles, estuve como un mes en Los Ángeles, pero yo no encontraba trabajo, a mí se me hizo muy difícil encontrar trabajo, yo decía, yo tengo que trabajar porque pues el préstamo, las cuotas están corriendo, el interés va a correr y yo no le puedo dejar esa carga, si yo me vine no fue para esto. Entonces yo sentía que yo estaba perdiendo el tiempo. Y yo le decía a mi mami, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Qué hago? Yo para todo yo le tenía que preguntar a mi mami, o sea, ¿qué hago? Sí. No hay qué hacer. Entonces mi mami empezó de hecho me acuerdo de yo que ahí en Los Ángeles ella tenía 2 amigos que no estaban muy cerca, pero ellos me colaboraron un poco económicamente y también fue personas que Dios usó y que me ayudaron en ese momento que yo estuve ahí. Ya luego ella empezó a tocar puertas, pues, porque pues toca. En la desesperación toca y a uno no le gusta molestar a la gente, pero pues estábamos desesperados. Tenía ella una amiga, tiene ella una amiga en Seattle, Washington, que también es otra familia que yo le voy a estar eternamente agradecida, porque a mí no me conocían a mi mamá, pero a mí no. Y como te lo repito, o sea, que meter a alguien a tu casa sin conocerlo, sí, no es de cualquiera. Sí. No es de cualquiera, no cualquiera tiene ese corazón y esa bondad para ayudar a las personas. Y fueron gente que me trataron como una hija y me apoyaron en lo que ellos pudieran. Pero obviamente no, o sea, la que tenía que resolver mi vida era yo. Entonces, eso me preguntaba si qué me había impactado. En realidad lo del país te puedo decir que la magnitud, porque es grande. Hay algunos lugares que son grandes y lugares que yo pensé que nunca en mi vida iba a conocer o nunca iba a pisar estas tierras, pero lo que más me impactó fue la bondad de la gente que me ayudó. Qué bueno. Esa fue la que yo digo, Dios mío, o sea, es que sin conocerme y tuvieron ese corazón como para no dejarme así. Eso fue lo que yo dije, sé que es Dios, pero pues es que se me hacía increíble que la gente todavía hiciera ese tipo de cosas, ese tipo de favores que se van a estar agradecidos toda la vida. Claro. Sí, porque conocemos, bueno, muchas historias, ¿verdad? De personas que, así como tú, que no tenían como quién las va a recibir o a dónde llegar, y se les complica, ¿verdad? Porque llega al país, como tú dices, y ahora qué, ahora para dónde voy, a veces sin conocer el idioma, sin conocer ninguna persona, entonces es bastante difícil, pero mira qué bueno y gracias a Dios, ¿verdad? Como tú lo mencionas, el hecho de que hubieron personas que pues te extendieron esa mano que tanto necesitabas en ese momento. Carol, ¿qué desafíos enfrentaste, verdad? Ya hablando pues de la cultura de Estados Unidos, su idioma, no sé si sabías un poco acerca del inglés. Bueno, ya nos comentábamos que te costó un poquito encontrar trabajo, entonces, ¿cómo fueron esos desafíos? ¿Cómo los fuiste enfrentando, Carol? Fíjate que sí, definitivamente el idioma fue uno, porque pues yo venía nula. Yo para el inglés, a mí nunca me gustó el inglés y yo no sé, le digo a mi mamá cómo yo pasé esa materia. Pero mi primer trabajo, me acuerdo yo, llegando a Seattle, a la semana ya me tenían trabajo. A la semana yo ya te estaba trabajando. Fue un Subway. Y yo no sabía ni cómo se decía la lechuga, Yulisa. Entonces, me acuerdo yo que habían varios conocidos de allá de Suchitoto y que uno de ellos me dijo una vez, ¿cómo le está costando aprender? Entonces, era mi primer trabajo acá. Decía yo en mi mente, yo todavía ya no me sabía defender. Entonces, el
el luchar contra, aquí hay un dicho que es muy cierto, que el peor enemigo de uno es otro latino. Muy, muy cierto, porque a veces ellos son los que más te ponen como trabas o la envidia. Eso, el lidiar con ese tipo de gente, para mí fue un desafío porque yo venía así, uno viene como que si acabas de nacer otra vez, bien, Sí, yo bien, sé. no sé si me logro explicar, yo creo que los que han, los que están acá y han pasado también que les toca de lidiar con gente así, me van a entender muy bien el lidiar con ese tipo de gente de que vos decís, puchica, sí, es mi propia gente, somos latinos, tendríamos que ayudarnos entre sí, no tendría que ver envidia, no tendría que ver Sí. nada de eso. Ser empáticos. Sí, Ujú. sí, eso. Fue bien, los primeros años sí fue bien yuca, como decimos. Este proceso de emigrar y de estar en los Estados Unidos, Carol, te ha dejado como aprendizajes personales que tú digas, bueno, este quizás ha de ser uno, que tú digas, wow, ¿verdad? ¿Cómo es vivir acá? Me ha dejado esto para bien o para mal. No sé si ha habido como ese tipo de aprendizajes, ¿verdad? Personales que tú puedas identificar. Fíjate que yo siento que cuando yo, no sé cómo decirlo, cuando yo fui mamá, Sí, fue una etapa bien bonita, pero a la misma vez dolorosa, ok. porque yo pasé por depresión postparto y eso sumándole a otros problemas, ¿no? Entonces, algo que me ha dejado es, aprendí a ser independiente, Sí, estoy aprendiendo a ser más humilde, a ceder más que todo, a ceder en culturas, a acceder en diferentes cosas, pues porque yo me consideraba una persona ok. muy arrogante, cero, sí, humilde porque vengo desde abajo, ¿no? Pero de eso de que a mí nunca me ha gustado dejarme. Ujú. Entonces aprendí a ceder un poco, a ser independiente, porque yo venía como en blanco, a ser más agradecida, Yulisa, Sí, a aprender a agarrar las oportunidades, porque si bien este país es duro, pero también es un país de oportunidades y que uno tiene que estar así y ujú. que si te viene una oportunidad, agarrarla, porque yo antes era un poquito dormida en eso, pero desde que yo fui mamá empecé a captar más esas cosas, esas oportunidades y como a pensar más allá, no solo en el hoy, sino que a ser futurista. Sí. Sí, y bueno, me imagino que el hecho de convertirse uno en mamá, o sea, ya no piensas solamente en ti, ¿verdad? Sino que ya hay una persona que es completamente tu responsabilidad. Entonces ya no vuelve como más, como decías tú, ¿verdad? Pensar en el futuro, a ser más visionarios, a poder aprovechar todas esas oportunidades que se van presentando. Entonces sí, definitivamente el hecho de ser madre no dudo que marca, ¿verdad? Y marca un antes y un después. Ya nos comentabas que es un país de oportunidades en el extranjero y precisamente quiero que nos hables sobre esto. Mucho se habla de que Estados Unidos es como un país de rosa, ¿verdad? En donde hay oportunidades, en donde hay trabajo, pero sabemos que es un país en donde se va a trabajar, ¿verdad? Y se va a eso precisamente. Entonces, quisiera que nos contaras para ti, ¿verdad? Desde tu experiencia, cómo ha sido vivir en el extranjero y si nos pudieras contar, o si quisiera, perdón, tocar ese tema y hablarnos un poco acerca de qué haces ahora, de cuál es tu trabajo. Sí, Yuli, aquí es para las personas que nos gusta trabajar y las que tenemos necesidad. Sí viene bien difícil, pero yo siento que es todo un balance, es un balance.
el hecho del idioma, como ya te lo mencionaba, sí es algo que a veces te frena y te frena mucho, y te lo digo yo por experiencia de que yo a veces me salían buenos trabajos y por no eh, hablar bien el idioma yo me frenaba. Yo decía, ¿y cómo le voy a entender o cómo le voy a decir algo y cómo me voy a desenvolver? Voy a quedar ahí como boba. Esos eran Sí. mis pensamientos. Ujú. Pero en sí siento yo que todo es un balance y aprender a agarrar las oportunidades. Aprender a agarrar las oportunidades, porque hay oportunidades que solo te llegan una vez. Sí, Una vez, y si las definitivamente. agarraste, bueno, y si no, pues si Dios tiene misericordia te la vuelve a dar, y si no, pues ahí quedan las enseñanzas. Sí, definitivamente. No sé si nos quisieras contar, Carol, sobre qué es lo que haces ahora en el extranjero. Sí, trabajo en un café Okay. tipo Starbucks, pero es como más árabe. Ahí yo soy barista, trabajo también en Customer Service, en atención al cliente, y cocino. Ahora También, sí la cocinas más. sí, hoy sí, ya más que todo ya con las manos ya me desenvuelvo un poquito mejor. Está bien, sí. Tampoco soy la gran cosa, pero pues sí, ya me sé ganar un poquito mejor mi pancito de cada día. Tengo dos trabajos, ese es uno que es como mi base, y tengo uno de medio tiempo en un restaurante también mexicano. Ahí Qué sí bien, solo soy cajera. está bien. Carol, ¿en qué año fue que tú migraste? En el 2014. 2014, ya hace bastantitos años. Y bueno, ya hablamos bastantito sobre tu vida en el extranjero, cómo fue, ¿verdad? Ese proceso de migrar, cómo fue este proceso de llegar y no tener quien, después de no tener quien te recibiera, pone Dios a personas que te reciben. Pero ahora también quisiera que comentaras y que habláramos acerca de tu vida en Suchitoto. Regresamos un poco a Suchi. Este, ahora que estás en el extranjero, que estamos bastantito lejos, quisiera que nos contaras qué lugar ocupa Suchitoto en tu vida hoy por hoy y cómo mantienes esa conexión con tu pueblo, con tu familia, si es que, bueno, sí, tienes bastante familia acá en Suchitoto, entonces, ¿qué lugar ocupa en tu corazón Suchitoto y cómo mantienes esta comunicación, esta conexión con Suchi? Mira, Suchitoto es mi hogar. Sí, Siempre lo va a ser. Pues es la ciudad que me veo crecer. Eh, Amo a Suchitoto. ¿Qué suchitotense no va a amar a su Suchitoto? Decime, valga la redundancia. ¿verdad? Siempre va a ser mi hogar. Pues fíjate que no soy una persona que tenga mucha comunicación con las personas de allá, pero eso no quiere decir de que uno no esté al pendiente. Sí, Yo amo ver que la gente, de hecho sigo muchas páginas de allá, amo ver que la gente suba videos. Hoy para las fiestas patronales yo me disfruté ver esos videos de los desfiles, del desfile de Suchitoto, que yo tuve la experiencia de participar en el desfile del INSO en aquellos años, y sí. me dio gusto también volver a ver todos los años no me pierdo los desfiles, las fotos. De hecho, veo yo al montón de estudiantes, y hay niños que yo los vi chiquitos y yo digo, mami, le digo yo así, y este niño es tal y tal, hijo de tal, sí, me dice, qué grande, digo yo así. ¿Verdad? Las calles, le digo yo, el mercado está súper diferente. Más que todo eso, con los videos que ustedes mismos, con las personas de allá suben, uno se deleita, y uno un día dice, voy a volver a pisar esos suelos, voy a volver a estar ahí. Y desde la distancia, Carol, precisamente cómo ves a Suchito, todavía nos mencionabas que ves diferente el mercado, pero otras cosas, no sé, otros aspectos, otros lugares que tú ves Fíjate diferentes que desde tu perspectiva. he visto mucho que el comercio ha avanzado. Se ve mucho comercio. A lo poquito que pues yo logro ver,
niñas que algunas las conozco y tienen su salón de uñas, su salón de pelo. Julie, tú eres un gran ejemplo que tienes tu negocio también, no sé mucho de eso, pero sí medio he visto publicaciones. O sea, Sí. sí ha avanzado mucho, mucho en el comercio. Turismo, ya se sabe que Suchitoto siempre ha sido fuerte en el turismo, pero ha avanzado también un montón a mi punto de vista. Y pues sí, pero lo que sí más me siento yo que digo, me ha admirado es el comercio. Ha Ok. crecido demasiado, demasiado y me da gusto, me alegra ver que Suchitoto poquito a poquito va cada día más arriba. ¿Qué cosas extraña Carol de Suchitoto? ¿Serán las pupusas? ¿Será qué será? Las pupusas de mi tía Nena, te soy sincera. ¿Verdad? Me acuerdo que cuando estaba Sí. embarazada le dije yo a mi mamá de que, mami, se me antojan unas pupusas de mi tía Nena, le digo yo. Y me las mandó. Sí, Ay, qué bueno. sí, de hecho sí, extraño ir a sentarme a la plaza, a los sorbetes esos artesanos. Artesanales, sí. Sí, los extraño, también me gustaban mucho las mangoneadas que vendía ahí Don Quique. También Ujú. me gusta verme a sentar a comerme mi mangoneada. Eh, a la gente, a mi gente también. A mi gente, a mis tíos, a mis primos, eh, que con todos me llevaba. Sí, son cosas que pues uno dice aunque sea viejito, pero voy a ir. Y también tengo un niño que no nació allá, pero tiene Sí, sangre, nata, sangre nata de Suchitoto, de y que algún Suchitoto. día yo sí quiero que él conozca donde su mamá nació, donde creció, su pueblo, su ciudad. Sí. Qué bueno, Carol. Y bueno, ya dando como una mirada al futuro, ¿qué cosas te gustaría como hacer a futuro, Carol? ¿O qué sueños tienes desde la diáspora? Ya nos mencionabas que regresar a Suchitoto es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, no sé si tienes como algún otro sueño o algo que tú hayas visualizado a futuro que tú quisieras pues realizar. Pues se vienen cositas. Todavía no está muy bien. Todavía son planes a largo plazo que Okay. todavía no queremos decir nada porque no se sabe si sí o no, pero sí A ver. está en mente. eh, Tal vez uno de ellos podría ser recuperar la casa donde yo crecí, Okay. donde viví toda mi infancia. Por si están los dueños por ahí viendo, se les llega eso y les dan ganitas de venderla. Sí, me gustaría eh, volver a tener esa casa. Uno de ellos y los otros todavía pues están en plan. Están en plan. Ok, perfecto. Y bueno, Carol, ya para ir finalizando esta bonita entrevista, ¿qué mensaje te gustaría enviarles a otros jóvenes de Suchitoto que al igual que tú, ¿verdad? En un dado momento han tenido como ese pensamiento de emigrar, ¿verdad? O a quienes también ya están fuera y como tú dices, a veces entra como la nostalgia, a veces entra como esa depresión, ¿verdad? De estar como lejos de los suyos. No sé qué mensajes quisieras pues tú darles a todos esos jóvenes, tanto que quieren migrar a como también los que ya están allá, pues, y a veces les entra como esa gana de regresarse también. Fíjate que yo comentaba eso aquí en la casa y yo decía, esta pregunta es de las más difíciles, parece sencilla, pero es de las más difíciles, porque yo un día fui soñadora en estar aquí y se me hace un poquito egoísta decir sí o no. Lo único que les puedo decir es que los planes de Dios son perfectos. Sí. Y a lo mejor este no es el momento por la situación en la que estamos, pero solo que le pongan las cosas
en las manos de Dios. Él sabrá si sí, Él sabrá si no, Él sabrá si hoy, si mañana. Hay sueños detrás de cada persona, hay necesidades, hay cosas que pasan en esas cuatro paredes de sus casas que nos las guardamos y puede ser que una de ellas sea la razón por la querer salir, pero nada más dejarle las cosas a Dios, es que sigan soñando, que sigan esforzándose, que sigan fuertes, si lo han pensado o ya van en camino, pues que oren mucho porque Dios sí contesta, sí escucha y escucha. A veces parece que no, pero sí, nada más que le dejen las cosas a Dios. Perfecto, gracias, Carol. Y bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? También por estar acá con nosotros y por dejarnos conocer más acerca de quién es Carol Rivera, de todo este proceso de migrar. Hemos tenido muchísimos suchitotenses que, al igual que tú, ¿verdad? Han contado su historia de migración, cómo ha sido este paso de irse de Suchitoto pues al extranjero. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No hay más preguntas, pero sí hay comentarios de las personas que han estado a través de Facebook Live con nosotros, así que vamos a darle lectura a esos comentarios. Dice Giovanna de Martínez, saludos desde Belice, nos dice por ahí, Giovanna. Dice Flor Rivera, solo mencionar que su abuelito José Adalberto Rivera fue quien escribió el himno de la escuela Ana Dolores y su tío Moncho Rivera, la música de ellos eran, ya me trabé, la música, ellos eran hermanos, su abuelo y tío abuelo, orgullo nato suchitotense. Mira, no sabía este dato, Carol, que sí. Tu abuelito fue quien escribió ese bonito himno, que es un himno súper, súper lindo, el de Ana Dolores. Mira, sí. Qué dato más interesante. Esos dos comentarios habían, Carol, durante el live. Y sé que muchas más personas pues van a ver la entrevista luego de que hayamos finalizado. Si usted quiere volver a ver la entrevista, si el caso va entrando ahorita a Facebook de la Gaceta Suchitoto, puede regresar luego, ya queda anclado tanto en Facebook como en YouTube, por si quiere ver la entrevista completa pues desde un inicio. Y de esa manera, Carol, llegamos a la finalización pues de esa bonita entrevista. De verdad, como te repito, como equipo de Gaceta Suchitoto, estamos sumamente agradecidas porque nos diste este espacio, nos diste de tu disposición, ¿verdad? De tus horas para podernos contar esa bonita historia. De verdad que ha estado muy interesante, ha estado muy bonito el hecho de recordar, ¿verdad? Cómo fue tu paso acá por Suchitoto y esperamos también en un futuro tenerte de nuevo por aquí. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta, gracias por este espacio. Agradecida, gracias. Qué bueno. Bueno, y gracias a ustedes, las personitas que también estuvieron con nosotros durante Facebook Live. Le recordamos que si quiere volver a ver la entrevista, luego de haber finalizado, usted puede regresar, ya que queda anclado. Lo puede ver acá en Facebook y también en YouTube. Así que gracias por habernos acompañado y muy pendiente de la siguiente entrevista, donde vamos a estar con otro suchitotense en la diáspora. Así que muchísimas gracias. Y pasen feliz noche. De igual manera para ti, Carol, feliz noche y de nuevo gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Bye.